Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por mantenerse pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana en este día miércoles 22 de febrero, por cierto, día en el que inicia la Cuaresma para la Iglesia Católica y por supuesto muy bien se conoce este día como miércoles de ceniza. Así es que desde ya arrancamos ya la Semana Santa desde la perspectiva de la Iglesia Católica y sobre todo también para ir celebrando diferentes actividades que se dan en el proceso de los 40 días que nos llevan hasta la propia Semana Mayor. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por acompañarse. Esta mañana de día miércoles vamos a hacer un análisis de temas coyunturales con tres de nuestros destacados conocedores de temas de país. Quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Jorge Villacorta. Bienvenido, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Encantado, Ernesto. Gracias por acompañarnos. Y buenos días. También quiero saludar a Misael Rivas, abogado. Por cierto, este día está cumpliendo años, me dice. Sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchísimo. gracias. Ya me imagino que tu hija nos va a traer ya un pastel y vamos a desayunar con un buen pastel acá. Así es que, felicidades. Gracias. También, Renberto González, Urge. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por esta oportunidad y gracias al Canal 21 también. Y un saludo a los compañeros, a Jorge y a Misael. Pues estamos aquí listos para intercambiar criterios económicos, políticos o lo que ustedes deseen. Claro, por supuesto. Hay un tema que ha venido... Que ustedes quieran mandar, como dice la canción mexicana. Esta semana, desde luego, volvió a sonar los tambores del análisis y del debate. Este comentario o la propuesta para reducir la cantidad de diputados, incluyendo también algunos municipios. Sin embargo, hablando de trabajo legislativo, creo que el día de ayer también hubo noticias importantes en cuanto a se prohibió o se aprobó precisamente, en este caso, que la no prescripción, ¿verdad? Se aprobó de los feminicidios. De los feminicidios, que es un tema que también surge en el contexto de un proceso de régimen de excepción que vive el país, en la cual bajan estos homicidios por producto de la delincuencia y surgen esta cuestión. Tal vez nos das un pequeño panorama y entramos un poco a analizar y luego entramos a los otros temas ahí pendientes. Cómo no, gracias. Resulta ser de que desde el punto de vista criminológico lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno normal ahora para nosotros, que es la apreciación del delito común. La gente también le llama a los delitos de los civiles. Aún no entiendo por qué le quieren llamar así, porque los militares cometen delitos diferentes. Y la situación es que el feminicidio no es que se haya incrementado. Lo que sucede es que anteriormente todos los delincuentes comunes lo que hacían era acuerparse con una bandera de una mara. Y esto lo hacían para tener más poder y que la gente tuviera menos presencia en la denuncia, pero ahora para ellos identificarse con una mara es incrementarse las cantidades de años que les pueden achacar. Entonces, esto lo empezamos a ver. Solo veamos que al principio de febrero hubo 7 feminicidios y total ya llevábamos 9. Esta situación se desvirtuó, por ejemplo, con el supuesto suicidio del señor exalcalde, el capitán Miguel Jiménez, ya que muerte de esa señora no se va a catalogar o no se debe catalogar como feminicidio en términos abstractos, porque no hay una relación entre el asesino y la persona, la mujer, ya que el feminicidio tiene ese requisito, que exista una relación entre... O sea, un vínculo sentimental, ¿no? De unión de parejas. Y hay algo que entender ahí bien importante, que esto no está desmereciendo de que maten a una mujer, claro, porque no es eso, por supuesto, sino que lo que se hace es que se castiga más la confianza que existe entre la pareja. Esa es la situación. Y eso es lo que debemos de verlo. Sí, fíjate que tú pusiste un tema que yo creo que es interesante para debatirlo. Es el hecho de que esa figura de que antes este tipo de delitos era más fácil echárselo a la delincuencia común, y entonces por eso es que realmente pasaban como desapercibidos.
Así es. No, y además también hay que tomar muy en cuenta de que quién iba a prestar atención si todos los días se veían 30 muertos, 20 muertos. Entonces era como una cortina de humo que se regaba a nivel. Entonces un huertito más decían, no era nada, pues. Entonces, pero cabal, como dice Misael, estaban encubiertos por esa cortina de humo precisamente. Y esta gente hoy tiene temor de decir, miren, yo soy de las maras, pero la verdad es que son mareros, esta gente que comete todo este tipo de delitos se había descompuesto tanto nuestra sociedad de que cualquier persona, hasta los que uno no podía creer que podía ser marero, eran mareros, y andaban hasta de saco a veces, y últimamente estas se habían trasladado a colonias residenciales, y se veía que tenían poder económico. Lógicamente, en estos 30 o 40 años de descomposición social que tuvimos, a causa de la guerra, a causa de los desajustes económicos, las marginaciones que habían por cuestiones de tipo del sistema que se nos había implementado, el cual no era el sistema, como se le llama, democrático, no es malo, al revés, es lo mejor que puede haber. Lo que pasa es que aquí en El Salvador hemos vivido siempre un sistema degenerado. Un capitalismo que no es capitalismo real, una democracia que no era democracia, y todo eso conlleva a los abusos, y los abusos no los cometen solamente las autoridades, sino que también los civiles los cometen cuando ven que hay impunidad. Este país se había convertido, bueno, para ser más concreto, por ejemplo, la muerte de este señor de La Libertad con su señora, del exalcalde, la muerte de la Yancy Urbina, la muerte de no sé quién, el caso último de este muchacho, todas esas cosas hubieran quedado en el olvido. Yo creo que ni se le hubiera puesto atención, ¿verdad? Antes pasaban tantas cosas que nadie se sabía, pero no se le daba la importancia que se le tiene que dar como seres humanos y sociedad civilizada que tenemos que ser, en donde todos esos detalles uno se horroriza, pues. En el caso, el caso del último de este muchacho, a mí me horroriza más que los golpes que se pudieron dar y que fue un poquito más y más lo mata. Lo que me llena a mí de estupor es saber de que había tanta gente, iba a haber un crimen en público y nadie decía nada, qué increíble. Nadie se metió a hacer una defensa de terceros. Exacto, ¿verdad? Si no es la novia del muchacho, lo mata, hace un par de golpecitos más y lo mata. Entonces, eso me llena a mí más de preocupación que el pleito de dos hipotes. Es interesante también ese otro elemento que suma, sobre todo porque estamos hablando de un tema de violencia en otra dimensión, claro, de intolerancia colocado en medio de la discusión, y es un tema que pasa por analizar aquel aspecto relacionado con la salud mental. Esta semana, por cierto, abrí diálogo haciendo un abordaje con respecto a eso, pues, porque yo creo que el tema de la intolerancia es eso. Pero a ver, ingeniero Villacorta, decían en la Asamblea Legislativa, está bien, y eso decían las voces no oficialista. Hay que castigar, decía Claudia Ortiz, pero también hay que trabajar en cómo prevenir que las mujeres no las maten, no las agreden y se cambie esa cultura, ¿no? A ver. Es un fenómeno social y cultural también. En cuanto a lo específico de la decisión tomada por la Asamblea ayer, está bien, definitivamente que debe de establecerse algún tipo de mensaje que disuada a una persona a cometer este determinado crimen. Yo, perdónenme, soy de los que creo que con elevar penas no reduces, al revés, no solo con elevar penas reduces el crimen. ¿Por qué? Porque el que va a cometer el crimen, no, enseñame el código, a ver cuánto me toca. No, hombre, por Dios. Entonces, o sea, la parte coercitiva no es suficiente. Eso está bien para que nos sintamos satisfechos. Todos digamos, qué bueno que aquí. Sí, pero esa satisfacción, pero reducir en sí la posibilidad del asesinato, en este caso feminicidio, qué bueno que aquí nos aclararon, porque a mí yo entendía que feminicidio era todo el asesinato de una mujer, pero parece que no, que tiene una precisión de que tiene que ser alguien con una relación con la persona. Participación de un criminólogo. Pero, independientemente de eso, cuando yo decía que tiene que ver sociocultural, es porque es parte del machismo, de toda esta cultura machista
que no es de ahora, ni es solamente de El Salvador. Pero recuerden... La cultura patriarcal, me quiere decir, la cultura patriarcal. Neto, cuando trabajamos en la Asamblea, el Código de Familia, sacándolo del Código Civil, al ver el Código Civil, perdone, la mujer era un bien mueble. Sí, es cierto. Uno hacía un contrato. Sí. Yo por lo menos me he casado con ese sistema, con un contrato. Entonces mi mujer es un bien mueble, a quien yo puedo hacer lo que me dé la gana. Es más, según el código, yo la podía cachimbear, siempre y cuando fuera en la casa y que no hiciera escándalo. Así fue concebido eso en el pasado. Así era, por Dios. De eso venimos, de eso venimos. Y la cultura de machista sigue. Claro, ahora se diluye más, pero perdóneme, cuando uno tiene un conflicto y tenés que ir donde un juez de familia y le explica a uno lo que ahora es violencia, hombre, resulta que son como 15, 20 situaciones que ahora se consideran de violencia. Es el avance de la normativa que se ha hecho en el tema de la mujer y de los menores. Sí, eso está bien, pero insisto, mucha gente no tiene idea que hay violencia económica, sí, que hay violencia, la psicológica sí, pero uno tiene en la cabeza que violencia es solo pegarle un par de patadas o trompadas a la susodicha. No, hombre, es mucho más que eso. Entonces el tema de la violencia familiar tiene que ver con esto, y el asesinato de una pareja o de alguien relacionada es un culmen de ese proceso de violencia. Y la otra cosa es que hemos estado desde hace algún rato en una especie de cultura de violencia. Vivimos eso que ustedes señalan de que un tipo se baja del carro y le pega al otro, saca el corvo, el otro muchacho que porque está jugando fútbol y no le gustó el penalti, le rompe la cara, lo manda al hospital. Eso es parte de todo un ambiente de violencia en el que estamos. Sí, pero todas las redes sociales y eso, las reacciones son de violencia. Yo puedo decir cualquier cosa ahora y le garantizo que en los próximos 2 minutos me están mencionando a mi mamá y a toda la familia con lo que no se han resuelto. Esa es violencia. Claro. Sí. Aunque también hay que aceptar un poco de que también últimamente como que se están dando vueltas las cosas, porque también de parte de la pareja femenina también hay violencia. Sí. Hay varios casos que se detectan, inclusive hay un diputado que fue, hasta lo sacaron de la asamblea y era al revés la cosa, donde el juez tuvo que darle para... le dobló un dedo, las medidas de 6 días por protegerla. Sí. Pero hay muchos casos que el problema también del hombre es que le da vergüenza. Por ejemplo, este señor que estamos hablando, que tú lo conoces, yo lo conozco, creo que todos lo conocemos, le dijeron ahí que fuera a la Procuraduría y que enseñara los golpes. La señora lo había golpeado a él, pues era al revés la cosa. Sí. Sin embargo, el condenado fue él. Y hasta tuvo problemas serios. Eso depende. No, la violencia venga de donde venga, es inaceptable. Lo que quiero decir con esto es de que hay que generar un tipo de cultura, como dice, pero que sea para ambas partes. Que respete, la mujer respete al hombre y el hombre a la mujer. Hay una situación. Porque si no, vamos a llegar al extremo de que se van a dar vueltas las cosas. A ver, Humberto, pero no vengamos que hay igualdad, perdóname. No hay igualdad. No. Claro, hay casos de agresión de hombres a mujeres es mayor. En que la mujer le pega. Sí, pero por otro lado, últimamente. No digo que soy yo. Mire, eso es lo que quería decir. Solo quiero decir, últimamente, por eso dije últimamente, porque el machismo siempre persiste. Mire, no, es que le voy a hacer una aclaración. Cuando ustedes nos dieron, porque estaban ahí ustedes, el Código de Familia, y nos pasamos a la Ley de Violencia Intrafamiliar, porque esa es la hija del Código Familia. Se determinaron 4 tipos de violencia. La ley, que es la Ley Especial para la Vida Libre de Violencia para la Mujer, establece 6. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, siempre sale alguien y dice, pero ahora la mujer se aprovecha. Sí, pero no hay que generalizar. Es alguna mujer la que se aprovecha. Normalmente lo que tenemos es siempre el joven, el macho alfa, como ahora hasta les fascina decir eso, y hemos visto actitudes, incluso en un canal hasta hicieron reconvenir a un presentador
porque cuando le preguntaron, él decía que la mujer tenía que estar en la casa. Desde ese punto de vista, nosotros no tenemos que perder que la cultura, como bien ustedes lo están diciendo, la tenemos que encaminar a una situación no de tolerancia pasado al servilismo o al esclavismo, sino que es el intercambio para poderle enseñar. De ahí viene lo que siempre hemos dicho nosotros, que es atacar el problema de la violencia desde los niños, porque si no lo enseñamos a los niños, estos van a replicar, y lo dicen y lo enseñan. Entonces, cuando nosotros estamos en esto, yo agradezco ahora a los señores de la Asamblea, porque muy rara vez en algún tipo de esta discusión se centran en lo medular, que fue lo de la imprescriptibilidad. Antes, 76 por ejemplo, votos, con 76 votos. Fue fantástico, pero ¿y antes qué se le decía? No, si era feminicidio o femicidio, y eso se centró en un debate. Sí, un debate feminicidio, si era femicidio. Y era simple semántica. Sí, lo importante era determinar lo que estamos diciendo. Ahora, sí hay que pedirle a las instituciones como la Fiscalía una política real de prevención y los tribunales, que cuando se lleve el análisis se enmarque realmente qué es lo que va para estas leyes, porque muchas veces por ahorrarse o el boom publicitario o político incluso, todo lo enmarcan en feminicidio y cargan a un tribunal innecesariamente. Yo lo que quiero decir es de que debemos de generar un tipo de cultura en donde el respeto tiene que ser para todos, inclusive hasta para los animales, y eso desde el kinder deben de empezar a enseñarle a la gente, ¿me entiendes? Porque cuando sectorizamos, que hay que respetar, estamos de acuerdo, hay que respetar, todos los seres humanos tenemos que respetarnos. Todos, el hombre, la mujer y etcétera, los niños al otro niño, porque si no también existe el bullying en los colegios, ¿no? Porque no hay una cultura de respeto para el compañerito, para los animalitos, debe ser una cultura general, impregnada sin sectorizarla. Sin sectorizarla. Tengo un dato acá que hasta el 14 de febrero teníamos de este año 7. Lo que está diciendo tú tiene que ver con al final con una cosa. Es educación, son valores, y esos se adquieren en el hogar. Pero ¿cómo no va a ser violento un muchacho si ve que el papá le pega o el padrastro le pega a la esposa o a los niños? O al revés. Es decir, tiene que ser un problema, por eso digo que es cultura, porque tiene que ser primero una cultura de paz, que debería enseñarse y ser parte de la educación. Sí, pero los valores, perdónenme, se adquieren en el hogar. Es correcto. Y el ejemplo es la clave. Qué bueno entonces, para cerrar el tema, qué bueno que se haya tomado esa decisión y que se trabaje ya en una política fuerte de prevención, ¿verdad?, de concientización, que abarque los niveles que usted muy bien decía, es decir, desde la niñez, que comiencen esos valores a ser enseñados. Señores, bueno, hay muchas dudas, hay mucho debate ante la propuesta para reducir la cantidad de diputados. Cuando usted fue diputado, y también usted, yo recuerdo que eran 64. Sí, y luego con la plancha nacional, cuando eran 84, cuando surgen los 84, porque la plancha nacional, que era de 20, al eliminarla por decisión de la Corte, se mete y eso se sube a 84, para tener cabida y quedarse con... A ver, ¿cuál es su análisis? ¿Es correcto esto o esto? No, es que el problema es que todas estas decisiones, no solo de ahora, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, se toman decisiones buscando el interés o personal o de grupo o de sector económico, y así se toman estas decisiones. No se hace con el concepto, en el caso de los diputados, de representatividad. Es decir, ¿cuántos ciudadanos deben estar representados en número con un parlamentario? Sí, pero 64. ¿Por qué 64? Porque eso era antes. Pero si es que antes eran 52. ¿Y cómo es que de 52 eran 50? O sea, de ahí se pasó a 52. Después de 52 se pasó a 64. Bueno, es más, ¿a qué responde? Si tú te fijas, responde estrictamente a intereses particulares en ese momento. Yo recuerdo muy bien cuando la Democracia Cristiana ganó diputados por primera vez, y los señores del ejército, que es donde se decidían las posadas, le dijo: miren, muchachos, ustedes no pueden tener más de 19. Así de simple, así es que solo van a tener 19. O sea, esto que estamos diciendo, estas películas ya las vimos.
igual que el régimen de excepción, Sí. igual que la reelección. Todo eso ya se vio. O sea, es una historia ya cantada. Y pero lo grave es que responde a intereses de ese tipo. ¿Cómo podemos decir que son 64 si no tenemos ni siquiera censo? No sabemos ni cuántos somos, ni dónde estamos ubicados. Debería decir, bueno, cada 100,000 habitantes va a tener un diputado, pero eso implica hacer nuevas circunscripciones. Pero en el fondo la propuesta tiene sentido, en el fondo común, en el fondo del análisis común tiene sentido. ¿Y por qué se supone que hay un ahorro económico en cuanto a tener Ernesto, tanto? ¿por qué no 50 o 40? Bueno, ¿de qué depende? Interesante para comenzar este debate, está interesante. Yo tengo un criterio de hacer. Difiere un poco con ese punto Sí, es que yo tengo mi criterio de hace rato, desde que yo era diputado, de que se necesitan lo más 3 diputados por departamento. Es así. Ahora, los 64, ¿por qué? Porque aquí la gente, la costumbre es ley. Todo lo que se acostumbra, no, es que en tal fecha, tal cosa, tal. Pero la verdad es que 64 diputados es lo que ha estado pululando, digamos, durante mucho más tiempo. Y esos 20 diputados, yo me acuerdo cuando los nombraron en la plancha, eran porque tenían que colocar 20 diputados más. ¿Para qué? Porque se creía de que el poder legislativo era el primer poder. Tenemos que tener más representatividad. Era una cosa. Pero acordémonos que, por ejemplo, en 20 diputados que nos vamos a ahorrar más de $200,000 mensuales, porque no son los $5,000 que gasta el fulano, solo en los 20 son $100,000. A eso me refería yo, que el sentido común del análisis da para pensar que bueno. Y después de eso, todas las cosas que previenen de eso, que estamos hablando del doble o el triple. Ahí está, 84 entonces, son ahorita, mire, veamos 84. Y la propuesta nos lleva a 64. Son 20 diputados menos por 5, son $100,000 mensuales, más lo que ocasiona eso, que son otros $150,000 por lo menos entre asesores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un ahorro mensual de $250,000. Imagínense en el año cuánto es, imagínense en 10 años cuánto es. Yo creo que al Estado hay que quitarle grasa, tiene mucha grasa, demasiada burocracia. Por ejemplo, en las alcaldías, ¿por qué me gusta a mí lo de las 50 alcaldías? Eso le va a quitar grasa también a los municipios. Imagínense que en las alcaldías estaba en los pueblitos por allá el alcalde, 7 regidores, el suplente, los amigos, los paisanos y todos los cheros. Eso significaba una grasa económica para los contribuyentes terrible. Pueblitos que no recogían ni $3,000 ni $2,000 de impuestos. Pero el alcalde ganaba 5,000 o 4,000. ¿De dónde sacaban ese dinero? Del FODE. Entonces, a mí cuando ven, tú no quieres el FODE. No, yo el FODE lo quiero. Pero que sirva, como decía, Fondo de Desarrollo Municipal. No para que compren camionetas los alcaldes, no para que todos anden ahí sin hacer nada, pues. Y es más, en el Estado hay mucha gente que no hace nada. Hoy están, creo que en la Asamblea, como que van a hacer un recorte del personal. Pero eso no es muy bueno. Bueno, el recorte personal sí, pero también tienen que ver alternativas de empleo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se está creando ahí que la verdad es que no. Hay una cosa, si me permiten agregarle, yo ahora lo voy a hablar como el salvadoreño común. Yo no he sido diputado, ¿verdad? Y la situación es cuando nosotros nos empezamos a ver acerca de qué es lo que necesita el país. Estoy totalmente de acuerdo que debe de existir un estudio serio para poder determinar un sinnúmero de cosas. La de los diputados, por ejemplo, yo siempre tuve la pregunta por qué el sistema bicameral en El Salvador no se adoptó. Y era porque es una forma más fácil de manejar el órgano legislativo. Con un sistema bicameral tiene la Cámara o la Asamblea que tiene la parte. Ya te fuiste a otras ligas. Así es. En tu análisis bastante. Porque lo que pasa es que eso le permite tener un control mucho mayor para que no tengan esas libertades. Exacto. Y al tener solo la vulnerabilidad es menos cuando ya tienen 2 escenarios para ser aprobados. Exactamente, porque hay una Contraloría. Y al tener nosotros acá solamente diputación, eso lo que permite es que, como decía el ingeniero en aquel entonces, ese casamiento económico-militar le podía ejercer más fuerza el control. Ahora se quiere volver a un número determinado que creo que ya ese es un buen movimiento. Para mientras todavía se puede bregar con lo que es un nuevo estudio. Si el momento no es el adecuado,
Si nos vamos nosotros al propio punto legislativo, no es, pues, porque ya pasó, ¿verdad?, el tiempo del año. Sin embargo, como es un tiempo histórico, que también eso es lo que se dice, mire, estamos haciendo esto, creo que podemos esperar que haya un movimiento legislativo que le vaya a ayudar a esto, porque sin ese movimiento legislativo que ayude, no va a poder regresar. Solo hay una cosa, Misael, estos países que realmente están en vías de desarrollo, lo que tienen que tratar es de tener menos costos para la administración, hombre. Y eso es lo que vendría a generarnos más burocracia. ¿El qué? El ser bicameral. No, yo le decía... Es una propuesta que debió haber sido así. Exacto. Bueno, entonces lo que... ¿Pero qué es lo que tenemos ahora? Sí. Tenemos 84 diputados. Correcto, pero por eso es que digo yo que con la mitad es suficiente, pero sin embargo acepto yo porque es un buen paso el bajarle a 20. Okay, garantiza... Pero solo permítame, Neto, por favor, terminar. Entonces, yo creo que estas ideas que se están dando en estos momentos son muy buenas, son reducción de municipios, reducción de diputados, etcétera, etcétera. Es muy bueno, porque si no vamos a burocratizar tanto el Estado, ¿me entiendes? Que para tomar decisiones políticas que son las que mandan en cualquier Estado, entonces se dificultan. Y eso de estorbar al que no ayuda, que no estorbe, por lo menos. Pero aquí habíamos tenido antes el estorbo organizado y el estorbo de mentira, ¿me entiendes? El estorbo sincronizado. ¿Me permitís? Es que la discusión no es reducirlo. Para mí eso es, yo que trabajé con la Comisión Nacional de Desarrollo, para nosotros quedó claro, por eso hicimos 5 regiones. Y era evidente que había que reducir los municipios. Y el número de diputados no es ningún problema. Si es que ahí no está el problema. El problema está el cómo y el cuándo. ¿Y para qué? Buen punto. Voy a una pausa. Si es al revés, si el para qué es para tener mayor control y tener el poder a la perica, por no decir la palabra. Pero si es realmente buscando desarrollo, bueno, entonces plantear las cosas bien. Me parece que puso hagamos la cereza nuevas circunscripciones electorales. Eso de los departamentos ya no tiene sentido porque las poblaciones se han movido. Más si vas a hacer nuevos municipios, hombre, nuevas circunscripciones electorales que correspondan al número de diputados. Pueden ser los 64, pueden ser 40, los que tú quieras, pero hacerlo en las circunscripciones según la población. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no tenés censo? Bendito por Dios. Ahora, las alcaldías, bueno, y el estudio de cuencas para establecer las características y cómo vas a sumar, cuáles vas a sumar. Y la otra cosa, las alcaldías responden a intereses de las personas, de las familias, de la comunidad. Hay que hacer un mínimo de consulta. No es que yo me saqué de la manga 50. ¿Y cuáles vos? Esto porque me conviene electoralmente. Esa es la impresión que genera. Una buena medida se echa a perder por la forma y el cómo y el cuándo se hace. La medida es buena. ¿Cómo se hace? Ese es el problema. ¿Y cuándo se hace? Interesante. Voy a hacer una pausa. Te doy la palabra, Misael. Cuando regresemos, seguimos con el debate. Sobre todo cuando hay un estudio, y lo dijo recientemente el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, decía, esto se está estudiando, se está evaluando. Creo que es una petición también que se escucha del pueblo. Decía también el jefe de fracción del partido oficial, ante ese comentario en la cual pues se decía que puede reducirse la posibilidad de presentar esta propuesta que se esté ya estudiando en la Asamblea Legislativa. O sea, el tema, la figura es estudiando en la Asamblea Legislativa. A eso quería llegar. Voy a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Oigan el debate que se tiene detrás de cámara, ¿eh? A mí me toca estar regulando. Sí, regulando acá, porque hay un punto que coloca la cereza sobre el pastel, ¿verdad? ¿Para qué? Usted dijo, ¿para qué se va a hacer eso? Pero bien, iba a dar la palabra y eso es parte de la... Es que yo creo de que la reducción, como dijo el ingeniero y lo sostiene también el licenciado Remberto, no estamos discutiendo si eso es necesario o no. Todos estamos de acuerdo que eso es necesario y hay que hacerlo. No es concebible un país en donde uno tiene, por ejemplo, Santa Tecla, Antiguo Cujetlán, la capital, mexicanos, Ciudad Delgado, todo unido,
y que de repente nadie sabe en qué calle está la división, tener tanta alcaldía. Hay otro tipo de figuras como lo que son los distritos, etcétera, que se pueden hacer para darle trabajo a toda la gente que se puede quedar, sino que aquí está es la proyección de organización para que un Estado pueda trabajar. Hay muchos que confunden, y escuché hace poco lamentablemente a alguien que estaba explicándole en cámaras que el Estado, dice, lo manda el poder económico, y es del poder económico, y lo aseguró. Y los tres que estamos aquí entendemos que el Estado, incluso el amigo televidente, es parte del Estado. Y si no, no estuviera el señor presidente que está actualmente. Si fuera que solo el poder económico manda, no es así. Pero por esa razón es que se está pidiendo, se está sugiriendo de que todos los estudios que se están haciendo sean parte de la solución, para que entendamos los salvadoreños, ya que a veces se finca una discusión con la simpleza, es que soy californiano, ¿verdad? O yo soy de Alegría. No, no es eso, es de ver qué es lo que necesita el país. Este es el momento de organizarse diferente. Ahora bien, cuando se dice estamos estudiando, yo lo escuchaba al ingeniero Villacorta, que estábamos el lunes en radio con Ernesto, y decía, tenemos derecho los salvadoreños de ver ese estudio para poder opinar. Y yo creo que esa opinión tiene que hacerse de una manera totalmente ecuánime y con el deseo de ayudar a progresar. Sin embargo, solo acordate, solo cierro con esto. O sea, que eso en un país como el nuestro, lamentablemente con el tipo de educación política que tenemos, que muchas veces es nula o fanática, entorpece. Y eso va a evitar que se hagan las cosas. Por lo tanto, lamentablemente tenemos que confiar con todos los que hemos elegido como diputados. Sí, bueno, estamos en un Estado republicano y representativo, ¿no? Entonces el pueblo nombra un presidente, nombra diputados para que tomen decisiones políticas. Y yo insisto, todos los estudios técnicos tienen que soportar a las decisiones políticas, no al revés. Entonces aquí lo que tiene que ver y lo que hemos tenido es que los gobernantes no tomaban decisiones políticas que favorecieran al pueblo. ¿Por qué? Porque andaban pidiendo cuando les convenía opiniones a medio mundo. Y decían tal cosa y eran simplemente pretextos. Yo siento que ha llegado el momento en nuestro país que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas y hay que estudiarlas bien, pero el grupo que va a tomar las decisiones tiene que saber qué es lo que está haciendo. Ahí estamos de acuerdo. Ahora el pueblo tiene necesidad de estar informado, de acuerdo, pero recordémonos que el pueblo nombró a presidente y todo para que tomen decisiones políticas, no para que estén preguntando a cada rato, tampoco, porque toda esa gente que pregunta mucho, siento yo como que es un poquito de incapacidad. Okay, vamos a ver. Espera, estoy terminando. Sí, perdón. Sí, dele. Entonces yo estoy de acuerdo de que en una democracia representativa así se actúa. Sin embargo, la misma democracia exige la información, totalmente de acuerdo, pero lo que más exige una democracia son resultados. Porque la democracia también se alimenta de resultados positivos que beneficien a la gran mayoría. ¿De qué sirve que tengamos así como Funes puso a un fulano ahí de la transparencia que no hacía nada ahí en casa presidencial, pasaba choteando? Eso no sirve de nada. Lo que la gente quiere son resultados reales, ver que su economía está estable, ver que de verdad hay políticas públicas que le favorecen en educación, la salud, etcétera, tal como lo manda la Constitución, ¿verdad? Ok, ¿por qué sigue el pasado, ingeniero Villacorta? Esta discusión surgió en los gobiernos anteriores, porque ahora la oposición no ve con buenos ojos la propuesta. Pues yo no sé por qué no. Me refiero en el análisis de su... Yo no sé por qué no, porque insisto, es bueno. Todo el punto es, y seguramente algunos estarán de acuerdo conmigo, que depende el proceso y el para qué. Pero que esa discusión se planteó y por qué no caminó. Por intereses de cada partido que quiere ver, bueno, pero yo con esas alcaldías puedo tener tantos diputados. Si elimino estas alcaldías ya no me sale el diputado. Los amigos del PCN eran especialistas, o lo son, en saber dónde debo sacar votos para que me dé diputado. Así que a mí no me vengan con el cuento, aquí entre gitanos no nos adivinemos. Sin agravarnos presentes. Entonces, bajo ese punto así se construyó. Ahora, sí es cierto, las autoridades electas, como estas, legalmente electas, y más que nada electas con los votos, sí, pero toman e implementan políticas públicas
que van a hacer impactar a toda la población. Si yo voy a hacer políticas públicas, tengo que ver la necesidad y la velocidad. Sí, hombre, pero perdóneme, toda política pública tiene que tener un mínimo de análisis previo, de ver las consecuencias de lo que va a pasar, e insisto, el para qué, y dentro de una concepción de más largo plazo. Eso de ir resolviendo las carajadas como que es incendio, y cada una aquí y la otra allá y la otra allá, al final se vuelve ineficiente. Además, el no tomar en cuenta la opinión después trae consecuencias de echar para atrás todo lo que se hizo. Yo honestamente insisto, el tema es cómo se hace. Okay. ¿Y para qué se hace? Usted hablaba del tema del control, ¿no? Del control, si es para tener un control, todos los partidos políticos entiendo que buscan tener el control. Si tú la quieres hacer lo han tenido, en medio de lo electoral, genera esa impresión. Pues sí, pero eso cualquiera lo hace, si es el interés de ellos. Si aquí siempre pasamos en elecciones. Mire, una de las grandes problemas que vamos a tener en nuestro país es porque quizá cuando se hizo la repartición de nuestro territorio, como se nos dio pequeño, todo el mundo piensa en pequeño y no piensa en grande, y es hora de pensar en grande. Estoy de acuerdo de que esto se debe hacer, estoy de acuerdo que nos van a dar, y yo es lo que digo, tenemos que informarnos y tenemos que opinar, pero hay formas de opinar, no de alzarnos con votaciones, etcétera, sino que hay, y por eso dije, no hay una educación política, porque nosotros tenemos que sugerirle, que organizarnos y poder hablar con nuestros diputados para que los diputados nos puedan representar y que no sientan ellos que son simplemente nuestros amos, porque tristemente ellos se sienten, que son sobre toda la población. Y si no, vean todo lo que ha pasado alrededor del salvadoreño y cómo ha venido hasta hace poco estar señalando y procesando hasta diputados, y gracias a Dios se han dado hasta un diputado que acaban de condenar por ahí. Pero acá lo que tenemos que hacer es tomar la decisión, y eso es lo que se tiene que ir aplaudiendo y acompañarlo. Que vienen errores, van a venir errores, que vienen correcciones, hay que hacerlas, pero hay que tomarlas, porque si no, la idea se va a tirar austeramente, se va a engavetar y el siguiente posiblemente no lo tome, etcétera. Aquí es de tomar ya la decisión y acompañarla, y hay que darle la salida. Si el río suena es porque piedras trae. En diciembre el presidente ya había dicho algo al respecto, ¿no? Y además, en su cuenta de Twitter. Además hay que entender que las comisiones respectivas en la Asamblea están estudiando, inclusive, esto desde hace un año lo están estudiando en la Asamblea. Se estudia la posibilidad, dijo el presidente. Claro, no, pero ya hay estudios, la ingeniera decía que habían 5 regiones ya estudiadas. ¿Por qué? No, me refiero de que ya había alguien. Es que durante los gobiernos de Arena se hizo la Comisión Nacional de Desarrollo. Durante el Frente se llamaba, ¿cómo se llamaba, ingeniero? Durante la la Comisión Nacional de Desarrollo hizo todo un estudio, pero después vino el Frente, lo desechó y hicieron la de ellos. Pues sí, lo que pasa es que el sistema ortodoxo de administrar este país ha sido durante 50 años después de la conquista, ha seguido más o menos igual. Dagoberto tiene razón en una parte. El Estado ha estado secuestrado, como dijo Dagoberto, ha estado secuestrado. Aunque el Estado entendemos que somos todos, ¿verdad? Pero estuvo secuestrado en donde de verdad las oligarquías mandaban, no era cuestión de broma. Hasta hoy, precisamente, que ha habido un enfrentamiento entre el Ejecutivo y las viejas costumbres, es que se está tratando de hacer otra cosa. Acordémonos que este gobierno tiene la representatividad suficiente como para... Y no hay duda, pues, de que sí tiene legalidad y representatividad. El problema antes es de que había legalidad, pero no se sabía mucho de la representatividad, porque habían ciertos vicios. Y como dice Jorge, entre gitanos no nos leamos la mano, sabemos lo que pasaba realmente. Y por eso nunca se actuaba. Todo se dejaba para después. Tiraban la idea y no la desarrollaban. ¿Para qué? Para que están haciendo algo, pero a la hora llegaba el momento en que tenían que irse, se iban y le echaban la culpa al otro y el otro al otro, me explico, y nunca se hacía nada. Para que se rompa ese ciclo de echarle la culpa al otro y al otro, hay que actuar y hay que hacer las cosas para decir que este gobierno diga, mira señores, pero nosotros hicimos tal cosa, nosotros contra viento y marea hicimos tal cosa. Ahora,
hay un grupo también que hay que entenderlo, donde creo que no está Jorge, que quieren que el presidente y la Asamblea les esté informando de todo. Y la verdad que es un grupo tan minoritario, ¿me entiendes?, que no es representativo, pues, cuando la obligación de la Asamblea y del presidente es informarle al pueblo. Y eso lo han estado haciendo. Es más, con anticipación dicen las intenciones. Por ejemplo, yo desde hace 2 años vengo oyendo de esos asuntos de la reforma de los diputados y de las alcaldías. Y lo han estado estudiando y el estudio está casi terminado. O sea, ¿el por qué? Porque es una necesidad, hombre, es una necesidad política inclusive, ¿verdad? Y todas las decisiones políticas tienen que hacerse en el momento, porque la vida es corta. Sí, la vida te dura 50 años, 60 según la calidad de vida de cada quien, pero las decisiones políticas hay que tomarlas, como dice Misael, ya. Remberto, porque si no se toman ya, no se van a tomar nunca. Remberto, de 84 bajar a 64 garantiza una calidad, mejor calidad. Yo creo que sí. Leyes. Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Se ríe, el ingeniero se está riendo, no sé. No, pues sí. Es que todos tenemos derecho a reír. Me refiero, se ríe desde el punto de vista de la pregunta. ¿Y desde cuándo un número va a significar calidad? Perdón. No. La calidad del diputado depende de cómo los partidos eligen a los candidatos y le ofrecen a la gente cuadros capaces para que el ciudadano escoja la gente más capaz. Pero es más Eso fácil. pueden ser 30, 20, pero es más fácil en este país hallar 64 capaces que 84. No, ahí está. Ese es un buen punto. Ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Otra cosa. Cómo no, los entendimientos. Lo que pasa es que esas grandes cantidades lo que hacen es burocratizar las decisiones, hombre. Es andarles pidiendo ¿te acuerdas, Jorge, en las negociaciones en la Asamblea para el presupuesto? Era un problema serio. Pero, tanta gente. Mire, pero yo no creo que. Todos queriendo pedir rajas. Sí, pero yo no creo que sea esta situación, decisión de. Ahí estoy en contra de que porque 84 son mejores que 24. No. La verdad que la lógica es que un partido político sepa elegir a sus miembros. No estamos de acuerdo, la oferta política. No, pero déjeme terminar. ¿Por qué? Porque la situación, si no le presentamos un buen cuadro político al país, el país elige lo que tenga y que le vendan como que es una manzana o un mango. Aquí hay que venir y saberle vender al pueblo lo que es la decisión y contribuir, porque eso es hacer patria. No todas las cosas que han hecho anteriormente y decir, hacer patria es de verdad asumir la responsabilidad política y poderla ofrecer. El problema es que los partidos siempre buscaron patrocinadores y el patrocinador siempre va a pagar lo que él necesita que se haga. Cuando se abandone eso, vamos a tener mejor estirpe política. Estamos hablando del pasado, por supuesto, porque en el presente nos pasa. Exactamente. La otra cosa es la lealtad. No, es que usted está... Tiene que ser leal al líder del partido. Sí. Y solo a esos van porque eso. ¿Es bueno o es malo? No, que sea leal. Y la lealtad es sumisión. Así se considera la lealtad. Es que lo que pasa es que usted dice el pasado. No. Es que ya se rompió el pasado. Ahorita estamos en otro momento que nos permitió las elecciones pasadas. Y eso es lo que está demostrando el pueblo. Si no, vean toda la reducción, cómo va Arena y FMLN. Va tendiente a desaparecer. Pero hay que ver qué es lo que se va a ofrecer para que sea una verdadera oposición y no un sí o no porque no quiero. Eso es lo que es el momento histórico. Eso es lo que tenemos que presentar. La circunscripción, decía ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, decía, tenemos registrado, habilitado para votar en el exterior, fíjense, solo en el exterior, decía el 628.485 salvadoreños. Una buena cantidad, ahí está el tweet, por cierto, ¿verdad? Enorme la cantidad. O sea, habilitados para votar, o sea, ¿qué porcentaje podría votar según, pongámosle un 10%, digamos? No, más, no creo que hoy nunca más. En ningún país ha votado el 10%. Ha votado menos. Pero México, pero hoy estamos viviendo. México, que tiene 8 años de estar con el voto en el exterior, nunca ha llegado al 5%. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Es interesante. Y también. Hoy se va a dar. Esa es la gran pregunta. Hoy se va a dar. Y el otro tema que no quiero pasar por alto es que también se ha hecho una propuesta en la Asamblea Legislativa para incrementar de nuevo el voto. Lo decían la fracción del partido. ¿Incrementar el qué? El FODES. El FODES. Hablando de las alcaldías, precisamente por el problema que están teniendo con relación a los fondos en las alcaldías.
Así es que vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa y regresamos. Son las 7:18. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante este debate que tenemos hoy en día porque estamos viendo el impacto o midiendo desde la experiencia que tienen nuestros invitados el impacto que tendría la modificación de la correlación de fuerza o números de diputados en la Asamblea Legislativa y si esto en su esencia es para bien o para mal o para, en este caso, las concentraciones de poder que en su momento creo que planteaba el ingeniero Villacorta, pero no sé si había quedado darte la palabra. Solo lo último, es que cuando ya se decida esto, y esto se los arrojo a los partidos políticos, la situación toda va a cambiar y en vez de decir yo tengo 14 diputados, posiblemente el que tenga 14, por decir un número, va a tener solo 4 con la nueva cantidad de diputados, por decir, pero la fuerza representativa dentro de la Asamblea es la misma, porque al reducir la cantidad en número reduce lo que es la cantidad que se aporta, pero la representación y la fuerza política real, porcentualmente hablando, si lo quieren ver en números, se va a mantener o se va a tener. La situación que estamos nosotros aquí planteando es que también es una oportunidad, o por lo menos yo lo veo, la oportunidad de presentar mejor oferta política, porque con esa nos estaríamos asegurando a las futuras generaciones. Es que se está viendo todo inmediatamente, lo que va a pasar mañana. No, es que nosotros tenemos que ver ahora a futuro. Nos hemos convertido en un país que tenemos a fuerza que ver a futuro. No podemos estar cargando de que le debemos favores a personas, sino que el que apueste a favor de un partido o a favor de un político, que sea por lo que va a aportar. A ver, el 1% me decía que es el que... 1.5 nos dan para gastos habilitados. ¿Qué es lo que dan ahorita? Hablando del voto en el exterior, que ya. están habilitados casi 600. Decíamos que experiencias de voto en el exterior de otros países nunca se ha llegado a superar un 5% de votantes de lo que es el cuerpo electoral en el exterior, de ese país. Ahora se han dado una cantidad enorme de facilidades, correcto, porque los ciudadanos salvadoreños en el exterior tienen absoluto y total derecho al sufragio, eso es muy bueno. Ahora no sabemos cómo será el uso de eso. Imagínense, ahora van a poder votar los que tienen DUI vigente electrónicamente y lo podrán hacer desde su cualquier PC o lo que sea un mes antes de la elección. Otros van a poder llegar a un lugar donde va a estar las máquinas y ahí mismo votar. Es decir, hay una cantidad de facilidades. Puedes votar con DUI vencido, con pasaporte vencido, puede ser que te lo haya dado José Matías Delgado, y podés votar con eso aunque tenga 300 años el pasaporte. Es decir, hay una cantidad enorme de facilidades. Ahora hay que ver si la respuesta del ciudadano allá es positiva y le interesa. Quizás dentro de esas reformas de diputados pudiera ser un atractivo que los ciudadanos en el exterior pudieran elegir un par de diputados de esos 64 como una circunscripción en el voto exterior, porque eso estimularía para que haya una circunscripción. Solo para dar un ejemplo de las cosas que se deben de pensar. Vaya, en ese tema de los diputados, a mí me parece, insisto, el momento de crear, insisto, circunscripciones electorales que correspondan a la población. Lo departamental ya no tiene más sentido. Pero me preocupa, por ejemplo, ¿y por qué no quitamos la representación proporcional? Y nos olvidamos de los residuos y de que los partidos pequeños puedan tener acceso. Eso es peligroso porque reduce, honestamente, lo que la Constitución establece, que tenemos un gobierno plural. Pero eso puede ser una cosa peligrosa. Y la otra es decir, bueno, ¿y por qué en las alcaldías, por qué no eliminamos que los municipios también haya representación proporcional y regresamos como antes de que el alcalde se llevaba todo? Es más fácil. ¿Ves? Yo siento que puede ser un peligro, como todo se echa para atrás ahora, que esas cosas se eliminen, cosas se vuelve peligroso.
Por eso es necesario conocer la información. Desgraciadamente se toman decisiones a la carrera. Pero bueno. Mire, yo estaría de acuerdo en la eliminación de residuos y todas esas cosas, porque la verdad es que la representación proporcional en las alcaldías inclusive no da resultados, sino ahí está Soyapango, pues, ¿verdad? Lo que hace que se ponen de acuerdo los concejales con el alcalde. Es que el asunto aquí es que tenemos una cultura de la animalada, y eso es lo que hay que combatir. Pero me explico, pero es decir que ya yo voy a poner mi espía ya, digo, se ponen de acuerdo, Entonces, yo lo que sí considero es que hay que darle velocidad a las decisiones políticas en lo que respecta el desarrollo económico, el desarrollo político, estamos de acuerdo, el desarrollo, más que todo el desarrollo cultural, pero también tenemos que tener cuidado a quién le queremos vender eso, porque desgraciadamente tenemos, bueno, Jorge estaba diciendo que en la encuesta salía de que hay gente que no sabe de que Nicaragua no es vecino nuestro. Y que no tenemos costa atlántica. Y que no tenemos costa atlántica, etcétera. O sea... No, que tenemos. Que tenemos. Que tenemos. Pues no, que ellos no saben que no tenemos. Que no tenemos, correcto. Entonces, todas esas cositas pues, nos llaman a una reflexión, que tenemos que ver de qué manera, desde el kinder para arriba, el tipo de pensos de materias hay que fortalecerlas de otra forma. Se ve que una reforma educativa aquí, pero no como la que hizo Bene, que no sirvió de nada, ¿no? Que lo que hizo fue venir a trastocar todas las cosas, por ejemplo, con aquella famosa ley de formación profesional, etcétera, etcétera. En vez de salir ganando, salimos perdiendo. Cositas así, bien atinaditas, bien estudiaditas, para que no vayamos a ser parte del retroceso histórico de este país. Yo lo que tengo es una propuesta, un híbrido, que creo que recoge lo que los dos están diciendo. En primer lugar, hay que hacerlo de una manera con decisión política valiente, punto. Exacto. Hay que hacerlo, para mí hay que hacerlo ya. Ahora, correcto, sobre esa situación de la política pública, para mí lo que tenemos que hacer es que esta nueva asamblea que vaya a entrar, porque ya que no estamos hablando de política, ayer salió un comunicado del Tribunal Supremo Electoral que decía que no se haga política adelantada. Aquí siempre se va a hacer y se van a medir y el que quiera se va a arriesgar y le va a decir a alguien, yo voy a pagar la multa. Se va a hacer siempre. Pero lo que tenemos que buscar es que los nuevos que se vayan a elegir nos ayuden a los salvadoreños a hacer la propuesta para futuro de mejorar. Por ejemplo, volver a revisar el pensum educativo desde kinder hasta lo último, porque hoy los niños no conocen ni siquiera los próceres, que no podemos evitar que haya algo histórico en esto, que no se estudie una guerra que tuvimos desde un punto de vista, desde un bando, porque así se hizo, perdóneme, cuando entró el presidente Funes, se modificó la currícula para estudiar la historia reciente salvadoreña y fue tendenciosa. No se habla de un sinnúmero de cosas, sino que con tendencia. Luego de eso hay que buscar cómo el salvadoreño puede integrarse económicamente en el país, y de eso le va a permitir tener una libertad y una sanidad mental para la política, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero para mí la decisión se debe de tomar, porque si no, ahí nos vamos a ir otra vez sí. Otros 10 años sin modificar. Y hasta el otro siglo. Bueno, voy a plantear otro tema que sin duda alguna tiene que ver mucho con esto, y el voto en el exterior. Hay quienes piensan que esta petición de $70 millones 76 para el voto en el exterior, electrónico en el exterior, representaría como el voto más caro o la elección más cara de los últimos tiempos o en la historia, no lo sé. Voy a plantear este tema, regreso para que sigamos conversando. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Qué bueno, nos encanta verlos activos a través de nuestros sistemas de comunicación para poder interactuar y recibir de ustedes sus comentarios y sus preguntas. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. $89 millones es el monto que ha solicitado el Tribunal al Ministerio de Hacienda para la ejecución del voto local,
que llevará las dos fechas distintas de las elecciones. 70.6 millones, en este caso, que incluye el voto en el exterior. Así es, ¿verdad? Sí, hay una cantidad de dinero que se está diciendo que lo quieren ver o plantear como que es un abuso, y yo estoy de acuerdo con el ingeniero que hablábamos el lunes. Creo que eso es necesario, porque lo que he sostenido es que al hermano salvadoreño no solo hay que pedirle ni aplaudirle porque nos manda dinero para mantener la economía, y esa decisión de dar ese dinero para que pueda votar, son 626,000 y fracción de personas, y darles la facilidad es lo que se necesita, es el agradecimiento, es la deuda política, es la deuda histórica que se tiene con él. Por lo tanto, para mí esos 70.6 millones no son una cantidad exagerada. Para mí es necesaria, aparte de la tecnología es cara. Pero además, tiene que tener tres aspectos. Además de facilitarle el voto, hay que garantizarle que su voluntad va a ser respetada y que los resultados van a ser totalmente transparentes, de manera tal que se respete la voluntad expresada en su voto. Eso, en una situación donde el voto es electrónico por primera vez, donde se va a aplicar tecnología nueva, no solamente en el conteo, no, desde el momento de la votación. Entonces necesita construir un software que permita que esa votación, por un lado, tenga esas características, y que las máquinas electrónicas garanticen que los resultados se van a respetar. Pero la otra cosa, necesitas tener en el exterior, como no va a haber un padrón, necesitas un registro electoral. ¿Y cómo se construye el registro electoral? Es responsabilidad del tribunal, que conste, de datos que le va a mandar, fíjate bien, la Cancillería, el Ministerio del Interior, el registro de personas naturales, y con esa información tiene que cruzar datos de pasaportes vencidos, de pasaportes vigentes, porque pasaporte vigente mata pasaporte vencido, pasaporte vencido. DUI vigente mata DUI vencido, de tal manera que no haya posibilidades de doble voto. Eso necesita una empresa que audite y diseñe todo eso. Perdóname, esas son empresas de altísimo nivel que no cobran en cacahuetes, hombre. Cobran realmente lo que significa la responsabilidad. Imagínate una elección en el que la responsabilidad de la empresa es clave, y nadie se va a arriesgar en un país como el nuestro, donde hay, suponete, 5 millones de votantes, a empresas que sirven a Brasil, sirven a otros países de millones de votantes. Esto me parece muy importante, y por consiguiente 70 millones, eso es menos de la mitad de lo que se ha gastado en el Chivo Wallet. Bueno, mire, no, y además también, lo merecen. Lo merecen. Aquí hay un dato que también posteaba en su cuenta en Twitter la presidenta del tribunal. También les comparto que el 13 de febrero del 2023 tenemos a esa fecha 6.138.526 personas que conforman el padrón electoral y que los habilita para participar dentro y fuera del territorio nacional para estas elecciones. Básicamente, solo quiero decir algo. Hay que entender 6 millones. También que todo proyecto nuevo pues va a tener algunos problemitas, porque a pesar de que hay que tratar de serlo, que no haya problemas, como dice Jorge, pero acordemos que un proyecto nuevo, van a haber algunos problemas. Y después de eso, como son cuestiones políticas, siempre van a haber reclamos de cualquier cosa, ¿verdad? Con que hay reclamos aquí, pues, de que la Guardia llenaba las urnas y que le hacen truco. Y la verdad es que hacían truco. Y todavía yo fui candidato a alcalde de San Salvador 3 veces y diputado un montón de veces. Y siempre le hacen truco a uno, hombre, ¿verdad? Siempre le hacen truco. Entonces, no escapa de que esos reclamos también surjan. Lo que no significa de que haya realidades. 70 millones realmente suena una cifra bastante aceptable, porque también la gente nuestra merece que se le dé la oportunidad y todas las facilidades, pero más que todo que se le respete el voto y que se le respete su decisión
por el que va a votar. Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo. Si no solo veamos, hombre, 70 millones, ¿qué es lo que se va a comprar? Si solo los aparatos, por ejemplo, los lectores. La contratación de la empresa, sí, el tema de la auditoría y el tema de, entendería yo, que otros aspectos que tienen que ver con simulacro o algo así por el estilo. Quitémosle esa parte última que podrían decir, miren, no vamos a tener tiempo, pero que se va a arriesgar, etcétera, etcétera. Supongamos nosotros, estamos hablando nosotros que no se llega al 5%, vamos a ser aventurados y pensemos nosotros, como decía, el 10% que llegue. Hombre, eso es una logística, con esa cantidad. Yo estuve en el Consejo Central de Elecciones, que fue la abuela del Tribunal de Coordinador Nacional de Elecciones. Si solo tener esa pequeña coordinación en el país es complicado y se necesita gente. Ahora, con lo que es este voto en el exterior, respetarle y darle la seguridad y que la gente confíe, porque históricamente también, al ser el primero, es el que debe de quedar mejor, porque es el que va a abrir las puertas de que la gente siga diciendo sí y se vaya aventurando a empezar a votar en el exterior, porque van a ver que se respeta. Entonces es una obligación que tiene el Tribunal Supremo Electoral para que esto le dé resultado y le ayude. Ahora, hay gente detractora que siempre anda diciendo que eso es mucho, que se van a robar y que van a hacer un fraude. Pues entonces que no se inscriba, porque eso es lo mejor, ya que esa situación es ir en contra del país. Yo creo de que estamos en ese momento y se están dando cosas históricas que gracias a Dios están pagando. 70 millones, como dice el ingeniero, fue más caro otros proyectos nuevos que hemos tenido en el país. Y este es más importante incluso. Es interesante porque el voto electrónico se va a ocupar por primera vez en el exterior, pero eso va a significar un ejemplo de que se puede usar para modernizar eso ya en nuestro país. Ahora, el problema, algunos dicen sí, pero es fácil meterse y cambiar las cosas. En otros países se contrata una tercera empresa que se encarga y es especializada en evitar el hackeo, como diablos se llama. ¿Me explico? Sí. A mí me parece que si quieren realmente garantizarse, hay empresas dedicadas a evitar que se metan desde el exterior cosas que dañen el proceso. Pero hasta ahora solo han señalado 2. Pero si se fijan, eso es caro. Pero muchachos, si es que la democracia es cara, hombre. Si lo más fácil es tener a un señor que dirija todo y que sea rey y que herede el trono y todo lo demás, pues sí, regresemos a la monarquía, es más fácil. Pero si queremos seguir en un esquema democrático, pues hay cosas que, además, ¿cuánto mandan de remesa los salvadoreños en el exterior? En el año es más del 20-25% del PIB. ¿Me explico? Imagínate, del PIB. Por consiguiente, ¿cuánto es el PIB? 28,000, 30,000 millones de dólares. Y si vos vas a tener el 20% de eso, y te va a costar 70 el voto en el exterior, no sigamos hablando. Bueno, ni siquiera el 0.1 llega. Bueno, yo ayer en un programa planteé también una cosa de que necesitamos considerar al 90% de los de la diáspora. Si el 90% de la diáspora le cuesta ganar su dinero. Y aquí han surgido un montón de organizaciones ONG. ¿Qué cosita? A pedir pisto allá. Un amigo me decía que tiene su negocio en Estados Unidos. Mira, yo estoy cansado, Remberto, me dijo, vamos a proponer ahí de que se pongan más serios con las ONG. Mira, allá me llegan casi todos los días que la ONG ambientalista, que la ONG de no sé qué diablo, a pedirme pisto, mírame, $100, $200, me sacan, me dice, y de ribete me tengo que mandarle a mis parientes, hombre. Y eso es una gran realidad. Hay un montón de gente aquí que anda protestando hoy que no tienen empleo porque estaban en las ONG, que les daban pisto a la asamblea, les daban pisto por todos lados, les daban pisto a la diáspora. Entonces hoy han tirado las baterías para la pobre gente de allá. Hay gente allá que tiene 3 trabajos, hombre, para ganar de la vida y lograr mandar y viven mal, realmente. Lo que vemos aquí es cuando vienen ellos con sus pistillos, $5,000. Y gastan, ¿verdad? Y gastan dinero. Entonces, ese tipo de consideración tenemos que tenerlo con la diáspora también, ¿verdad? Y no solamente en la parte política de dar el derecho al voto, que es un derecho ciudadano constitucional que tienen, sino que también el derecho a de que se les deje en paz un poco, que tratemos de ver de que esas ONGs que andan ahí para arriba y para abajo pidiéndole pisto a Raimundo y a todo el mundo,
se limiten, ¿verdad? A ver, hay también ahí un llamado para que el Tribunal Supremo Electoral controle la campaña adelantada. ¿Y hay campaña adelantada según ustedes? Voy a hacer una pausa y regreso un poco para ir aterrizando con estos y otros temas que todavía nos quedan ahí sobre la mesa. Gracias a usted por estar participando. Vamos a darle lectura también a comentarios que nos están haciendo llegar. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de entrar del tema que había dejado planteado sobre el día supuestamente tenemos una campaña adelantada, el tribunal obligó incluso al Tribunal Supremo Electoral a emitir un comunicado el día de ayer. Tengo aquí una pregunta que me está formulando un amigo que nos escribe desde Miami, Florida. Gracias por estar con nosotros. Y nos dice, Ernesto, se les olvidó tocar el tema y lo dejaste en la mesa y me parece que es interesante conocer el punto de vista de tus invitados. Creo que, y los felicito por la buena forma en cómo lo están conduciendo, dicen los temas. El que relacionado con que haya un incremento del 5% del tema de FODES, como lo ha propuesto la oposición en la Asamblea Legislativa, debería de considerarse, dice acá. No, dice reconsiderarse, creo que es considerarse, ya que en su momento esto viene a ayudar directamente al tema de las comunidades, que es donde están en algún momento las necesidades fuertes. Pero yo creo algo que es bien interesante, sí, porque, pero es que la propuesta, es una propuesta que hizo la fracción de Arena, creo que fue la diputada Astorga la que hizo la presentación de esa. No sé si ustedes vieron. Yo lo que creo es que todo lo que vaya en favor de las municipalidades hay que apoyarlo. Aquí está, sí. Arena presentó una propuesta de reforma a la ley del FODES para establecer una asignación del 5% de los ingresos corrientes netos del presupuesto general del Estado de cada año. La propuesta busca elevar el aporte económico para las municipalidades, el cual, aquí está, mira, el punto que yo le estaba preguntando anteriormente. En el 2021 se redujo al 1.5% de los ingresos corrientes. Sí, pero es que lo que pasa es que yo creo que lo que se hizo de estudio anteriormente para llegar al 1.5 fue esa corrupción que se daba de como estaban diciendo aquí el ingeniero y el licenciado, pero lo que debe hacer, y como estamos en los puntos históricos que se están haciendo, que se le ponga un candado, pero de una vigilancia extrema, porque no podemos, aquí en el país tenemos que ser así, que se le vigile cómo invierte, porque acá, por ejemplo, había una alcaldía que contigo hemos hablado, la de 2.7 kilómetros, y alguien averiguó y nos dijo que ganaba el alcalde $5,000, y esa alcaldía no produce ni siquiera $20,000 al mes. Entonces, esa es la necesidad para que no estemos manteniendo ociosos. Está bien que se le colabore, pero veamos incluso cómo ha venido trabajando el DOM, porque eso tiene relación de una representación. El DOM ha venido trabajando y muchos hemos dicho, por ejemplo, en tal lugar nunca arreglaron la calle y ya está arreglada. Pero ese es un ejemplo nada más y es una forma. Para mí, esto está bien si se le quiere ayudar más a la población, pero que haya un control, porque si no vamos a dar más dinero para que se siga corrompiendo la gente. Un control estricto, un control estricto, no es como antes que al FODES le daban el cheque al alcalde, el alcalde depositaba en su cuenta, y hablaba con los concejales, ven qué negocios hacían, etcétera, etcétera. Tiene que ser un control bien estricto porque son fondos públicos, hombre, y para que llegue de verdad a las comunidades, pues, ¿verdad? Así es que por ahí se puede ir tratando la cosa. Pero ahora el DOM no resuelve el problema que estamos hablando. Al contrario, lo que hace es concentrar de nuevo las posibilidades otra vez de corrupción, como no se informa ni se dice cómo se usan los recursos. Entonces, aunque la acción que realiza el gobierno se aprueba, si no muestra, si no dice, la duda siempre existe de que se maneja mal los recursos. Y sin recursos, perdónenme, muchas alcaldías, o casi todas, son figuras decorativas. Bueno, aquí hay otra queja que sale. Hoy, que las obras hoy se ven. Vos vas por cualquier parte y vas a ver las obras. Y antes dabas el pisto y no se veían las obras. ¿Verdad? Y Chalatenango, unos pueblitos de Chalatenango, los mismos estaban hace 40 años que están hoy, ¿verdad?
Como Arcatao, por ejemplo. Sí, Upatoro. y digo yo, y esos millones y millones que se le daba a esos municipios durante 25 años, ¿qué se hizo? Ahí está la pregunta. Por eso hay que hacer ahora el mejor control, ¿verdad? Claro, control estricto. Ok, aquí hay otro tema que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero me dice Ernesto, es urgente, tengo 45, es urgente, dice, urge, ¿verdad? Me parece que los temas que están hablando son los correctos, pero hay un tema que no deben, aquí me dice, hay un tema que no deberían de dejar de abordar, dice, y es que tengo casi 1 hora en el tráfico. Lo hablamos Y en la no mañana. he avanzado, pero ni 2 cuadras. Bueno, aquí en el sector de Santa Elena. En la encuesta esta última de Qué la tremendo. Universidad de Gavidia, los dos problemas que aparecen ahora es el tema económico por el costo de vida y el tráfico. Y dice el tráfico que lo que genera es enojo o frustración. Y gas. Ambos casos van a generar otras acciones de violencia. Exacto. Me explico de las que estamos hablando, porque alguien que está frustrado y molesto, pues va a tenderse a una acción No, que y puede eso, ser y eso violenta. ataca el bolsillo. Pues, Claro. entre más- Ahora, Hombre, y con el tema de costo- salud mental, que es lo que yo les decía. sí, con porque el costo de combustible ahora, Sí. una trabazón de esas le cuesta un dineral, fuera de que la familia sufre, porque bueno, para poder llegar aquí hay que levantarse a las 4 de la mañana, ¿no? Para poder estar aquí en la Fíjense que- a las 6:30 de la madrugada, como invita usted. En Sí, 1995, de hecho alguien me dijo que salió casi 1 hora, ¿verdad? Usted- No, yo me tardo en mi casa para acá normalmente nomás media hora. Hoy me tardé 2 horas. Bueno, perdón, me tardé un Hora y poco media. más de 1 hora, perdón. Porque antes me tardaba 2 horas. Gracias a lo que han hecho en Utila, pues eso ha mejorado bastante. Miren, en 1995, nuestro amigo Julio Valdivieso era el viceministro de Transporte y yo trabajaba como jefe de la división de tránsito. El parque vehicular llegó a ser al 97 más o menos de 335,000 vehículos. ¿Y ahora? Al 97, en 25 años, nosotros triplicamos esa cantidad. Hoy debería de haber en este país más de 1.150.000 vehículos. Hay más. Pero hay varias cosas. La primera es que no se ha regulado qué vehículo se trae. Lo traen como chatarra y lo vuelven carro. Eso implica que no se controló en una política de tráfico ese vehículo que aparece ya nuevo acá, que entró diferente. Segundo, que no hay una política restrictiva medioambientalista que ayudaría en ambos aspectos, en la política de medio ambiente y en la política de tráfico. Y, como dice Ernesto, en la salud mental. Tercero, cuando está acá no hay un control de lo que es la emisión de gases real ni el control de lo que es la supervisión de la seguridad vial, porque esa persona que compra un vehículo, no le da mantenimiento, es un peligro para la sociedad. Salió un reportaje en TikTok y en el periódico de un señor que tiene un vehículo pickup desvencijado totalmente. Sí, ya se le quiebra. Exactamente. Entonces, ese señor trabaja con él y estoy de acuerdo que tiene su derecho a trabajar, pero eso se le puede ir un freno, quebrarse un eje y ese va a ser, Un por lo grave menos él va a ser. Dice acá, mira, Ernesto, sería bueno tocar el tema del carril azul. Dice, ¿cuántas bicicletas ves en la mañana? Ninguna. Y eso hace unas trabazones espantosas También. sobre el caso de varias zonas de alta influencia y Ahora, el densidad. transporte público, si fuese Correcto, eficiente, bueno. y cómo resolvería el problema, pero así como tenemos el transporte público en este momento, perdonen, no logra resolver. En grandes ciudades lo que hace es que uno se mueve, lo deja estacionado en un lugar y toma el metro, toma un vehículo colectivo, pero tiene que ser un servicio lo suficientemente eficiente, seguro, Pero cómodo, para hacer pero eso. lo más importante tal vez es hacer una transformación sobre las vías, porque aquí no tenemos ciudades planificadas, son callejoncitos hicieron, y cada vez que amplían, que todos siempre están ampliando porque es una necesidad, ahí se forman también los Así es. cuellos de botella. Lo que necesitamos nosotros es hacer una buena planificación y también controlar y administrar bien el flujo de vehículos, ¿verdad?
porque después vienen un montón de consecuencias. Sí, definitivamente. Aquí, por ejemplo, el tema, aquí dicen, ¿verdad? Por ejemplo, horarios escalonados, placas y otros podría de alguna manera generar una buena, digamos, medida. El par y impar, por paliativa. ejemplo, ¿verdad? De que lamentablemente sea así, que una semana o días van las impares y la otra las pares o algún tipo. Pero en México resolvió el problema, porque México fue el que impulsó eso, Sí, ¿se pero recuerdan? no lo resolvió. No lo resolvió. México tema- tiene un sistema de metro, la ciudad del Distrito Federal, que satisface eso. La gente deja su vehículo y va a un metro que pero aún se así, ir al Distrito Federal es Claro, terrible pero por cualquier lado. ¿Cuántos millones tiene el distrito ahora? Como Más 40 millones. 40 millones. Solo el Distrito Federal. Por eso. Sí. Porque todo el país. Aquí lo que tenemos es resolverlo y hay que tomar lo mejor de lo demás para poderlo invocar. Sí, claro. Si no, miren, si esto fue, Ernesto, de Ahí me acaba diciembre para esta fecha, se haya dado el Ahí problema me más acaba grave. de escribir nuestro buen amigo Julio Valdivieso y me dice, mira, y me manda una foto, mira, este es el sector, me dice 30 minutos en 2 cuadras, me dice, agilidad de tráfico por las medidas. Como haciéndose, preguntándose. Y es que eso va... Saludos, Julio, tranquilo, hay que tener tranquilidad. Pero el ejemplo más grave fue estas personas que yendo a la casa se alteraron y golpearon, por ejemplo, a aquel señor de más de 70 años que lo dejaron tirado, un sinnúmero... Pues sí, la salud mental, la intolerancia, todo eso Es afecta. intolerante. Un joven pegándole a un señor de 70 años. Ajá. Él debe de meter Ya, preso ahora toda la vida. está preso. Nos quedamos pendientes con los demás temas ahí todavía sobre esto de la campaña adelantada. Se nos fue el tiempo, todo lo bueno termina. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Sigo insistiendo que el tema del tráfico debe de hacerse una especie de convocatoria nacional a los diferentes actores para buscarle una solución a efecto de que esto no se convierta en lo que ya está representando para muchos que transitamos un mal estado de salud mental, ¿verdad? Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Hay que buscarle. Se están haciendo esfuerzos para mejorar la comunicación vial, lo decía. Me parece que es interesante, pero hay que ir más allá todavía sobre esa base. Así es que gracias, ingeniero Villacorta, le agradezco que nos haya acompañado. Gracias también a ti. Muchas gracias a Misael, ustedes, y también a don Carlos Remberto. Bueno, gracias a usted, Néstor. Muchísimas gracias. Es un Y aquí gusto, al canal, para mí gracias. es un gusto estar con él. Gracias, Me para encantó nosotros, estar con ustedes. Y nuestros Se televidentes aprende. que han estado muy activos, nos encanta, nos hace sentirnos muy satisfechos de que el poder contar con el elevado número de que nos ven, eso pues demuestra de que los temas son atinados. Así es Sin que, comprar espacio. ¿verdad? Así es. Participación definitivamente. real. Así es que muchísimas gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.